El proceso fue insidioso, una erosión lenta y metódica de mi credibilidad y autonomía, orquestada no con gritos ni acusaciones directas, sino con el arma más silenciosa y efectiva, una preocupación fingida, repetida hasta la saciedad. Laura, mi nuera, comenzó su campaña en el territorio pantanoso de los pequeños olvidos cotidianos, aquellos que son universales y perdonables en cualquier otra circunstancia. Un día, tras una visita rutinaria, me llamó por teléfono con una voz edulcorada que apenas lograba ocultar un dejo de ansiedad calculada. Suegra, quería confirmar si apagaste la estufa después de calentar la leche. Me pareció oler algo raro al salir, pero no quise molestar. La realidad era que yo ni siquiera había calentado leche ese día. Pero la semilla de la duda estaba plantada. Otro día, fue el gas. ¿Seguro que lo revisaste, suegra? Es que con lo mayor que estás, a veces estos detalles se pasan. Mejor prevenir que lamentar. Sus palabras estaban siempre envueltas en el celofán de la precaución, haciendo que cualquier objeción por mi parte sonara a paranoia o ingratitud. Comenzó a crear un registro mental, y a veces literal en su teléfono, de cada uno de mis lapsus. Si yo confundía el nombre de una película antigua con otra, ella lo anotaba. Si me olvidaba de que ella me había dicho que vendría el martes y no el miércoles, era otra prueba más de mi deterioro. En las reuniones familiares, sus comentarios se volvieron un mantre siniestro. Se acercaba a mi hijo Carlos, su marido, y en un murmullo lo suficientemente bajo para parecer discreto pero lo suficientemente alto para que yo lo captara, susurraba: ¿te diste cuenta de que preguntó 3 veces por la salud de tu tío Manuel? Ya se lo habíamos dicho en la comida. Me da mucha pena verla así. Carlos, un hombre de buen corazón pero abrumado por las demandas de su trabajo y poco dado al conflicto, al principio restaba importancia. Son cosas de la edad, cariño, no exageres, respondía, con una palmada distractora. Pero la constancia del bombardeo era su estrategia. La gota malaya de sus observaciones envenenadas comenzó a calar. Empecé a notar cómo la mirada de mi hijo se nublaba de una preocupación genuina pero manipulada cuando interactuaba conmigo. Empezó a hacerme preguntas con una delicadeza exagerada, como si temiera que fuera a romperme. Mamá, ¿te acuerdas de cómo fue el cumpleaños de Miguel el año pasado? Testeando mi memoria como si fuera un médico novato. Laura perfeccionó el arte de la condescendencia. Empezó a dirigirse a mí en un tono más lento y alto, articulando cada palabra con una claridad exagerada, como si estuviera explicándole algo a un niño pequeño o a un extranjero que no dominaba el idioma. Suegra, hoy hace mucho frío. ¿Vas a salir abrigadita? ¿Necesitas que te ayude a buscar tu abrigo azul? Cada interacción se convirtió en un recordatorio sutil de mi supuesta incompetencia. Su táctica no se limitaba a la familia nuclear. Empezó a tejer su red de preocupación con mis amistades más cercanas y otros familiares. En el mercado, se encontraba a una vecina y, con una sonrisa de aparente tribulación, comentaba: la pobre suegra está un poco perdida últimamente. Ayer se le olvidó completamente que íbamos a ir a visitarla. Estamos un poco intranquilos, la verdad. Así, sin levantar la voz, sin una acusación formal, fue construyendo ante mi pequeño mundo la imagen de una anciana frágil, confundida, que se estaba convirtiendo en una carga potencial, y lo que era más peligroso, en un riesgo para su propia seguridad. El objetivo nunca dicho, pero cada vez más claro entre líneas, era sembrar la idea de que yo ya no era capaz de gestionar mi vida, y mucho menos una propiedad tan valiosa como mi casa. El ambiente se enrareció de tal manera que hasta yo misma, en mis momentos de mayor vulnerabilidad, en las noches silenciosas de la casa, comenzaba a interrogarme a mí misma, a cuestionar mis propios recuerdos, a preguntarme con un pánico creciente: ¿realmente me estoy volviendo loca? Su gaslighting era tan constante y tan sutil que estaba empezando a surtir efecto, creando una niebla de duda que amenazaba con apagar la luz de mi propia lucidez. Ella no estaba diagnosticando una enfermedad. Estaba construyendo un caso en mi contra, ladrillo a ladrillo, con la paciencia infinita de quien sabe que el tiempo juega a su favor. La estrategia de Laura de sembrar dudas había madurado por completo, creando un caldo de cultivo familiar donde la idea de mi incapacidad comenzaba a ser aceptada como un hecho tácito, aunque no declarado. Fue en este ambiente enrarecido,
cargado de una condescendencia no verbal y miradas llenas de una lástima nerviosa, donde ella decidió dar el siguiente paso, crucial y audaz. Lo hizo durante una de nuestras cenas familiares de domingo, un ritual que siempre había sido un santuario de ruidoso afecto y recuerdos compartidos, pero que ahora se desarrollaba bajo una capa de tensión apenas disimulada. La cena estaba llegando a su fin. Los platos principales habían sido retirados y el aroma del café recién hecho comenzaba a mezclarse con el residual del asado. Fue en ese momento de aparente calma, cuando la conversación languidecía en temas triviales, que Laura alisó su servilleta sobre el regazo, tomó un sorbito de agua y carraspeó suavemente, una señal preparatoria que hizo que Carlos la mirara con curiosidad. Todos sentimos el cambio en el aire, una sutil alteración en la presión de la room que anunciaba que algo importante estaba por ser dicho. Carlos, cariño, suegra, comenzó, dirigiendo su mirada alternativamente entre su marido y yo. Su tono era grave, impecablemente modulado para transmitir seriedad y una preocupación razonable, el mismo que usaría un médico para dar un diagnóstico delicado. He estado pensando mucho, preocupándome mucho, en realidad. Y creo que ya no podemos seguir ignorando la situación por más tiempo. Carlos dejó su tenedor sobre la mesa, su ceño ligeramente fruncido. ¿A qué te refieres, Laura? ¿Qué situación? Ella lanzó un suspiro profundo y teatral, como si cargara con el peso del mundo. Por la seguridad de tu madre, Carlos. Estos últimos meses. Bueno, todos hemos visto los pequeños descuidos, las confusiones. Lo del gas, lo de las citas médicas que olvida, la vez que dejó la llave puesta por fuera toda la noche. Enumeró cada incidente con una precisión dolorosa, magnificando cada uno de ellos fuera de toda proporción. Cada día me voy de esta casa con el corazón en un puño, preguntándome si estará bien, si recordará tomar su medicación, si no le pasará nada. Hizo una pausa dramática, dejando que el silencio cargado de ansiedad se instalara en la mesa. Yo me quedé paralizada, un nudo de indignación y horror apretándose en mi garganta, incapaz de articular palabra ante la descarada distorsión de la realidad. Lo he estado investigando, continuó, ahora con un tono más práctico, de solucionadora de problemas. Y hay residencias para mayores maravillosas, Carlos. Modernas, con atención médica a las 24 horas, actividades, compañía, lugares donde ella estaría realmente segura, cuidada, y donde nosotros podríamos estar tranquilos. Ya no tendríamos que estar angustiados todo el tiempo. La propuesta, tan fríamente articulada, cayó sobre la mesa como una losa. No era una sugerencia, era un veredicto envuelto en seda. Ella no estaba pidiendo una opinión. Estaba presentando una solución que, en su narrativa, era la única lógica y responsable. Utilizó las palabras clave diseñadas para activar el sentido de culpa y protección de Carlos: seguridad, tranquilidad, angustia. Pintó un cuadro de mí como una carga involuntaria, un fuente constante de ansiedad que podía ser aliviada con un simple traslado. Y lo hizo todo desde el rol de la nuera preocupada, la mujer práctica que solo quería lo mejor para la familia, silenciando cualquier objeción potencial al enmarcarla como egoísta o imprudente. Fue una jugada maestra de manipulación emocional, destinada a aislarme y presentar mi destierro de mi propio hogar como un acto de amor y pura preocupación familiar. La propuesta de Laura, una vez lanzada al aire, no se disipó. Por el contrario, se instaló en la casa como una presencia fantasma, envenenando cada visita telefónica y cada encuentro familiar. Carlos, atrapado entre la mujer a la que amaba y la madre que veía vulnerable, se mostraba evasivo, hablando de estudiar opciones y no precipitarse. Pero la presión de Laura era constante, sutil e implacable. Fue durante una de estas conversaciones, que yo no estaba destinada a escuchar, cuando la máscara se resquebrajó por completo. Una tarde de martes, creyéndome sumida en una ciña profunda en el sillón del living, Laura y Carlos hablaban en la cocina. La puerta estaba entreabierta y sus voces, inicialmente susurradas, fueron elevándose con la tensión. Carlos, no entiendo tu indecisión, insistía Laura, su voz perdiendo el tono meloso y adoptando una edge de impaciencia. Es lo mejor para todos.
Esa residencia en las afueras es perfecta. Tiene hasta jardín. Laura, es su casa. Toda su vida está aquí. Sus recuerdos, sus cosas. No podemos simplemente desarraigarla, argumentaba Carlos, su voz cargada de un conflicto palpable. Fue entonces cuando Laura, frustrada por la resistencia, soltó la bomba. Su voz se volvió fría, calculadora, despojada de toda pretensión de preocupación. ¿Y qué piensas hacer con esta casa entonces? ¿Dejarla cerrada? Que se llene de polvo y de recuerdos inútiles. El desdén con el que pronunció recuerdos inútiles me heló la sangre. Mira, Carlos, seamos prácticos. El mercado inmobiliario está alto. Esta casa, por su ubicación y tamaño, vale una fortuna. Una fortuna que podríamos usar para la educación de Miguel, para nuestra jubilación, para vivir más tranquilos. Tu madre ni siquiera aprecia ya el valor de lo que tiene. Para ella es solo 4 paredes llenas de trastos viejos. Hubo un silencio denso. Luego, Carlos, con una voz que parecía cansada, preguntó, ¿y qué propones? La respuesta de Laura fue clara como el agua helada y directa al corazón. Propono que, una vez que ella esté instalada en un lugar donde esté bien cuidada, pongamos la casa en venta. Usamos parte del dinero para pagar su residencia, que no es barata, por cierto, y el resto es una herencia anticipada. Una inyección de capital que nos cambiaría la vida. Es de sentido común, Carlos. Ella no está en condiciones de administrar un patrimonio así. Nosotros sí. Es casi nuestra responsabilidad. En ese momento, toda la farsa se desmoronó. La preocupación por mi seguridad, el interés por mi bienestar, no eran más que la fachada cínica de una avaricia fría y planificada. No quería protegerme, quería desalojarme. No le preocupaba mi salud, le preocupaba el valor de mi casa. Su plan era meticuloso: declararme incapaz, encerrarme en una residencia lejos de todo lo que amaba, y luego liquidar mi hogar, mi historia, para financiar su propio confort y ambición. El dolor fue tan agudo y punzante que contuve la respiración. La persona que había recibido en mi familia, a la que había tratado como una hija, no solo me consideraba un estorbo, sino que veía mi vida entera, encapsulada en esas paredes, como una cartera de inversiones a ser liquidada. La verdadera intención, oculta tras meses de mentiras y manipulación, había quedado al descubierto, cruel, despiadada y tan dolorosa como una puñalada trapera. El veneno de las palabras de Laura, una vez liberado en la cocina aquella tarde, no pudo ser contenido. La revelación de su verdadera intención resonó en cada rincón de mi ser, transformando el dolor inicial en una ira fría y clarividente. Ya no había espacio para la duda o la autocompasión. Sabía lo que estaba en juego, no solo mi hogar, sino mi dignidad y mi autonomía. Decidí que no me quedaría callada, que no me rendiría sin luchar. La oportunidad se presentó unos días después, durante otra cena familiar, tan tensa que el aire parecía hecho de cristal a punto de romperse. Laura, creyéndose victoriosa tras haber sembrado sus semillas de duda, decidió presionar su ventaja. Con una falsa dulzura, se dirigió a mí mientras servía el postre. Suegra, Carlos y yo hemos estado viendo unos folletos de residencias preciosas. Una en particular, con jardines inmensos, me recordó mucho a aquel parque que tanto te gusta. ¿Por qué no les echas un vistazo? Podría ser un cambio muy positivo. Su tono era el de quien habla con un niño testarudo, persuasivo y condescendiente. Fue entonces cuando interrumpí su actuación. Dejé el tenedor sobre el plato con un suave clic que sonó como un disparo en el silencio. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Laura, dije, y mi voz, para mi propia sorpresa, era firme y clara, sin rastro del temblor que sentía por dentro. He estado pensando en lo que hablaste con Carlos en la cocina el otro día. Sobre la casa. El efecto fue instantáneo. El rostro de Laura se congestionó, pasando de la sorpresa a una alarmante palidez. Carlos se puso rígido en su silla, sus ojos saltando entre su esposa y yo, claramente incómodo. ¿De qué estás hablando, suegra?», intentó Laura, forzando una risa nerviosa que sonó falsa y estridente.
No sé a qué te refieres. Me refiero a que oí todo, continué, manteniendo su mirada. Ya no había vuelta atrás. Oí cuando dijiste que esta casa vale una fortuna, que es una herencia anticipada, que mis recuerdos son trastos viejos, y que tu plan es venderme la casa para pagar tu tranquilidad y la educación de Miguel. Cada palabra era un martillazo, dejando al descubierto su avaricia. La máscara de Laura se resquebrajó por completo. La condescendencia se evaporó, reemplazada por una rabia fría y defensiva. Sus ojos se estrecharon, y su boca se torció en un rictus de desprecio. «Estás espiando conversaciones privadas ahora», espetó, su voz cargada de veneno. «Eso demuestra justo lo que te vengo diciendo, Carlos». Se volvió hacia su marido, señalándome con la cabeza. «Está obsesionada. Se inventa cosas. No está bien de la cabeza». Ya no había más sutilezas. La máscara de la nuera preocupada se había deshecho, revelando el rostro frío de la usurpadora. «No puedes seguir viviendo sola», declaró, ahora con una frialdad brutal. «Es un peligro para ti y una carga insostenible para nosotros. Tus constantes confusiones, tu terquedad, son claras señales de que ya no estás en condiciones de tomar decisiones racionales. No eres capaz de entender lo que es mejor para ti». Fue la acusación directa. Ya no eran insinuaciones veladas. Era la declaración, frente a todos, de que yo estaba mentalmente incapacitada, loca, una demente que no podía confiar en su propio juicio. La confrontación había escalado hasta su punto más álgido y peligroso. Ella había dejado claro su movimiento, no se rendiría, y estaba dispuesta a destruir mi reputación y mi salud mental para conseguir lo que quería. El campo de batalla estaba demarcado, y la guerra por mi hogar y mi cordura había comenzado oficialmente. La acusación de Laura había cortado el aire como un cuchillo, dejando un silencio pesado y cargado de electricidad estática. La tensión en el comedor era tan palpable que se podía saborear, amarga como el metal, entre los restos del postre. Carlos parecía haberse encogido en su silla, un espectador atrapado en el fuego cruzado de una guerra que no había buscado, su rostro una máscara de angustia e incredulidad. Miguel, mi nieto, había dejado de comer, sus ojos, guaída abiertos, iban de su madre a mí, tratando de procesar la fealdad que se desarrollaba ante él. Laura, lejos de retractarse ante mi desafío, se irguió en su silla, inflada por una mezcla de ira y una fría determinación. Había cruzado el Rubicón de la decencia y ahora avanzaba con la brutalidad de quien ya no tiene nada que perder. Tomó un sorbo de agua, no por sed, sino para ganar tiempo, para dramatizar el momento que había planeado. «Ya está bien», declaró, poniendo el vaso sobre la mesa con un golpe seco que hizo que todos nos estremeciéramos. Su voz ya no era la de la nuera preocupada ni la de la mujer enfadada, era la de alguien que anuncia un veredicto. «Esto ya no puede seguir así. Carlos, hemos pasado meses preocupados, viendo cómo empeoraba, negándonos a aceptar lo evidente. Pero hoy, con esta actuación, inventando conversaciones y acusaciones, ha quedado claro que tu madre ya no tiene la lucidez para tomar decisiones por sí misma». Carlos intentó hablar. «Laura, por favor, esto no es el momento ni el lugar». Pero ella lo silenció con una mirada gélida. «Es exactamente el momento y el lugar», replicó, elevando la voz. «Esto es sobre la familia, sobre nuestra seguridad y la de ella. Y he tomado una decisión». Hizo una pausa dramática, asegurándose de tener toda nuestra atención. «He estado consultando con un abogado. Los trámites para solicitar la tutela legal no son tan complicados cuando hay evidencias de incapacidad». La palabra evidencias la pronunció con un énfasis siniestro, refiriéndose a su meticuloso registro de mis supuestos fallos. Yo me quedé sin aliento, el corazón golpeándome con tanta fuerza que creí que me rompería las costillas. La tutela no era solo una sugerencia de mudanza, era la anulación legal de mi autonomía. Sería una prisionera en papel, sin derecho a decidir sobre mi vida, mi dinero o mi hogar. Una vez que la corte me nombre tutora legal, continuó, con una calma aterradora, podré actuar en su mejor interés.
Y lo primero será asegurar su bienestar en un lugar adecuado, con cuidado profesional las 24 horas. Y luego podremos ocuparnos de administrar sus bienes de manera responsable. Liquidar deudas, poner sus finanzas en orden y vender esta casa, que es demasiado grande, un lastre para todos, y usar ese capital para garantizar su comfort y nuestro futuro. La escena era serial y dramática. Allí estaba, mi nuera, sentada a mi mesa, en mi casa, rodeada de los retratos de familia que decoraban las paredes, anunciando fríamente su plan para declararme loca, despojarme de todo y vender mi vida al mejor postor. Era una traición tan monumental, tan calculada, que paralizaba. El comedor, testigo de décadas de risas y conversaciones, se había convertido en el escenario de mi ejecución financiera y emocional. El silencio que siguió fue roto solo por el jadeo ahogado que no pude contener. La batalla había escalado a una guerra total, y Laura acababa de dejar claro que jugaría sucio y usaría todo el poder del sistema legal para deshacerse de mí. El silencio que siguió al anuncio de Laura era denso, cargado con el peso de un futuro sombrío que ella había pintado con tanta frialdad. Yo me sentía como si me estuviera hundiendo en una arena movediza, incapaz de respirar, de luchar, de encontrar una palabra que pudiera contraatacar la brutalidad de sus planes. Las paredes de mi propio comedor parecían cerrarse sobre mí, ahogándome. Carlos tenía la mirada perdida en su plato, sus hombros caídos, vencido por la abrumadora fuerza de la determinación de su esposa. Parecía un hombre derrotado antes de siquiera comenzar la batalla. Fue en ese momento de absoluta desesperanza, cuando la sensación de traición y abandono era más aguda, que el sonido de una silla arrastrándose sobre el piso de madera cortó el silencio como un rayo. Screech. El sonido fue áspero, deliberado, lleno de una intención que hizo que todos, incluida Laura, volvieran bruscamente la cabeza hacia su origen. Era Miguel. Se levantaba de la mesa. Pero no fue un movimiento brusco de ira adolescente. Fue una acción calmada, medida, cargada de una solemnidad que no concordaba con sus 17 años. Su rostro, usualmente lleno de la liviandad propia de su edad, estaba transformado. La confusión y el shock iniciales se habían fundido en algo más sólido, más profundo, una indignación moral pura y cristalina. No había gritos, ni lágrimas. Su expresión era de una seriedad grave, sus cejas ligeramente fruncidas, sus labios apretados en una línea delgada de desaprobación absoluta. Todos lo observamos paralizados. Laura abrió la boca, probablemente para amonestarlo, para decirle que los adultos estaban hablando, pero algo en la postura de Miguel, en la intensidad de su mirada, la silenció antes de que emitiera sonido alguno. Él no la miraba a ella, ni a su padre. Su mirada estaba fija en mí, y en sus ojos había una chispa de claridad feroz, como si de repente todas las piezas del cruel rompecabezas que su madre había estado construyendo encajaran para él de la manera más horrible y obvia. Se paró completamente erguido, y aunque aún era un adolescente delgado, en ese momento pareció llenar el espacio con una presencia abrumadora. No dijo nada durante unos segundos que se sintieron como una eternidad, permitiendo que el peso de su silencio y su gesto hablaran por sí mismos. Estaba rechazando físicamente la narrativa que se estaba imponiendo, levantándose literalmente contra ella. Era el único en la mesa que no estaba sentado, que no estaba siendo pasivo, y ese simple acto de ponerse de pie era una declaración poderosa. Carlos lo miraba con una mezcla de sorpresa y un atisbo de algo que parecía ¿esperanza? ¿Vergüenza? Yo solo podía observarlo, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, una chispa de calor en medio del frío que Laura había traído a la habitación. Miguel no era un niño anymore en ese momento. Era un joven que había presenciado una injusticia intolerable, y algo dentro de él, su sentido innato de lo correcto y lo incorrecto, le exigía que actuara. Él se convirtió, en ese instante preciso, en el punto de inflexión, en la única fuerza capaz de desafiar la maquinación que estaba destinada a destruirme. Y todos lo sentimos. La dinámica de poder en la room cambió por completo. La atención ya no estaba en Laura y su plan siniestro. Estaba en el hijo que se interponía en su camino, listo para hablar. La habitación contuvo la respiración. Todos los ojos estaban clavados en Miguel,
cuya figura parecía haberse expandido, llenando el espacio con una autoridad tranquila pero inquebrantable. La ira que había impulsado su movimiento inicial se había transformado en una calma fría y deliberada. No era el arrebato de un adolescente, era la intervención medida de alguien que defiende una verdad fundamental. Cuando habló, su voz no tembló. Fue clara, firme y sorprendentemente adulta. No alzó el tono, pero cada palabra resonó con una convicción que cortó como un diamante la tensión del aire. «Mamá», comenzó, y la palabra sonó menos como un término cariñoso y más como un título formal, una dirección cargada de decepción. «Basta». Hizo una pausa, permitiendo que esas dos sílabas, tan simples y tan finales, se instalaran en la conciencia de todos. Luego, continuó, su mirada ahora fija en su madre, desafiante. «Has estado diciendo durante meses que la abuela está confundida, que se olvida de las cosas, que no está bien». Su voz era metódica, como un abogado presentando su caso. «Pero yo vivo aquí. Yo la veo todos los días. ¿Sabes lo que hizo ayer? Me ayudó con mi tarea de historia. Me explicó la guerra civil con más detalle y claridad que mi profesor. Eso es confusión». Laura abrió la boca para intervenir, pero Miguel no se inmutó. Alzó ligeramente la mano, un gesto que pedía silencio, y continuó. «La semana pasada, administró el pago de todas sus cuentas, como lo hace todos los meses. Revisó el estado de su cuenta de ahorros, hizo una donación a su organización benéfica. ¿Eso es incapacidad? ¿O es que solo recuerdas los momentos en que olvida dónde puso las llaves, como olvidas tú las tuyas cada 2 semanas? La precisión de sus ejemplos era devastadora. No eran generalizaciones, eran hechos concretos, observaciones específicas que contradecían punto por punto la narrativa de Laura. «Tú dices que no aprecia esta casa», continuó, su voz cargándose de una emoción más profunda. «Pero yo la he visto pasar horas limpiando cada foto, cada recuerdo. Me ha contado la historia de cada mueble, de cada grieta en el techo. Sabe más de los cimientos de esta casa que cualquier arquitecto. Para ti son trastos viejos. Para ella, para nosotros, son nuestra historia. Es la silla donde mi bisabuela meció a mi abuelo. Es la mesa donde mi papá hizo sus tareas. Esto no es solo una propiedad, mamá. Es nuestro hogar. Y ella es su guardiana». Cada palabra era un martillazo que derrumbaba los argumentos de Laura. No se limitó a defender mi cordura, defendió el valor emocional e histórico de la casa, algo que Laura había descartado con desprecio. Su elocuencia no provenía de un manual de debate, sino de un conocimiento íntimo y un amor genuino por lo que estábamos defendiendo. Él no estaba discutiendo, estaba testificando. Y su testimonio era irrefutable. Tras construir su defensa con hechos irrefutables y una lógica aplastante, Miguel hizo una pausa breve. El aire en la habitación vibraba con la intensidad de sus palabras. Todos estábamos cautivados, incluso Carlos, que lo miraba con una mezcla de asombro y una creciente admiración. Laura, por su parte, parecía una gacela acorralada, sus ojos buscando desesperadamente un contraargumento que no existía. Fue entonces cuando Miguel, con una calma que resultaba casi sobrehumana, lanzó la frase final. No fue un grito, ni una acusación descontrolada. Fue una declaración, clara, tranquila y devastadoramente precisa, dirigida exclusivamente a su madre. Su voz, que se había mantenido firme, suavizó su tono ligeramente, pero perdió nada de su poder. Al contrario, la contención la hizo aún más cortante. «Mamá», dijo, y en esa sola palabra hubo un dejo de tristeza, de decepción profunda, antes de que la firmeza regresara por completo. «Tienes que parar. Ella no está loca». Hizo una pausa infinitesimal, solo un latido de corazón, para asegurarse de que cada sílaba de la siguiente frase resonara con el peso de una verdad absoluta. Asterisco, tú eres la que está siendo avariciosa. La palabra avariciosa cayó en la sala como una losa de granito. Era directa, brutal y no dejaba espacio para la interpretación. No dijo equivocada o confundida. Dijo avariciosa, una palabra que habla de un defecto moral, de un vacío en el carácter. Y luego,
Como si estuviera sellando un veredicto, añadió con una convicción inquebrantable, clavando su mirada en la de ella: esta casa es su vida. Y no te la va a dar. La combinación fue letal. Primero, el diagnóstico preciso de su motivación, la avaricia. Segundo, la reafirmación del valor intrínseco de la casa para mí. No era un activo, era mi vida. Y tercero, la advertencia final, una declaración de hecho simple e innegable: no la obtendría. El efecto fue instantáneo y total. Cualquier resto de color abandonó el rostro de Laura. Su boca, entreabierta en un intento fallido de réplica, no emitió sonido alguno. Pareció encogerse físicamente en su silla, como si las palabras de su hijo tuvieran peso físico y la estuvieran aplastando. No había forma de fanboe eso. No podía negar la avaricia sin parecer más avariciosa aún. No podía menospreciar el valor emocional de la casa sin revelar aún más su frialdad. Y no podía desafiar la última afirmación sin admitir abiertamente su intención de quitármela. La frase de Miguel actuó como un hechizo de silencio. No hubo más argumentos, no hubo más excusas, no hubo más manipulación. Solo el sonido de la verdad, reverberando en la habitación y dejando a su madre completamente expuesta, derrotada y en un silencio humillante. Él no solo había defendido mi cordura, había desnudado el alma de ella frente a todos, y lo que había revelado era tan pobre y oscuro que la dejó sin palabras, sin aliento y sin ninguna posibilidad de victoria. La batalla, en ese preciso instante, había terminado. Las palabras de Miguel, tan cargadas de verdad y de una autoridad moral incontestable, no solo silenciaron a Laura, transformaron por completo la energía de la habitación. El hechizo de manipulación y mentira que ella había tejido con tanto cuidado se disolvió de golpe, como humo ante un viento fuerte y purificador. El silencio que siguió no fue incómodo ni pesado. Fue un silencio de asimilación, de digestión de una verdad cruda que había sido puesta sobre la mesa con una claridad brutal. Todos parecimos respirar por primera vez en lo que felt like horas, pero el aire ahora era diferente. Ya no estaba enrarecido por la tensión y la falsedad. Estaba cargado de una realidad incómoda pero liberadora. Carlos fue el primero en reaccionar. Lentamente, como si despertara de un largo letargo, alzó la mirada. Ya no miraba su plato con vergüenza o evasión. Sus ojos se encontraron con los de Miguel, y en ellos no había ira, ni reproche. Había asombro, un profundo y conmovedor orgullo, y, sobre todo, una vergüenza tardía pero genuina por su propia pasividad. La intervención de su hijo había sido un espejo que le mostraba su propia complicidad silenciosa, su willingness a dejarse llevar por la corriente de la manipulación de Laura para evitar el conflicto. Con un suspiro profundo que pareció salir de lo más hondo de su ser, asintió lentamente, un gesto silencioso de agreement y de gratitud hacia Miguel. Finalmente veía. Finalmente entendía la fealdad del juego y la pureza de la defensa de su hijo. Luego, su mirada se volvió hacia Laura. Ya no era la mirada de un marido confundido o intimidado. Era la mirada de un hombre que ha visto la verdad y ya no puede negarla. No dijo nada, pero su expresión lo decía todo: desilusión, reproche y una determinación recién encontrada. El muro de complicidad tácita entre ellos se había derrumbado, y Laura estaba ahora completamente sola en su esquina de vergüenza. La propia Laura parecía haber sufrido una transformación física. La máscara de seguridad y cálculo se había desintegrado, dejando al descubierto a una mujer reducida, pequeña. Su postura, antes erguida y desafiante, estaba ahora encorvada, como si el peso de la palabra avariciosa la estuviera aplastando literalmente. Evitaba la mirada de todos, fijando sus ojos en un punto de la mesa frente a ella, pero era evidente que no veía nada. Estaba completamente ensimismada, consumida por la humillación de haber sido desenmascarada tan seriously y por la persona de quien menos lo esperaba. No hubo lágrimas dramáticas, solo un palidez cerosa y un temblor casi imperceptible en sus manos. El efecto de las palabras de Miguel no había sido enfadarla. Había sido destruir por completo su fachada, dejándola expuesta y vulnerable. Su plan estaba en ruinas, no porque hubiera sido rechazado, sino porque había sido comprendido en toda su bajeza. El resto de la familia,
Si había otros presentes o en espíritu a través del relato que sin duda se haría, también habría sentido el cambio. La narrativa había cambiado irrevocablemente. Ya no era la historia de la abuela senil que era una carga, sino la de la nuera avariciosa que intentó robarle la casa a la abuela y fue detenida por la valentía de su propio hijo. Miguel, con su intervención, no solo me había defendido a mí. Había restaurado la perspectiva, había devuelto la cordura no solo a mí, sino a toda la dinámica familiar. El efecto de sus palabras fue el de un reset, un borrón y cuenta nueva donde la verdad, por dolorosa que fuera, era ahora el único terreno sobre el que se podía construir. La manipulación había perdido su poder, y en el silencio que dejó atrás, solo quedaba el espacio para comenzar de nuevo, esta vez sobre bases más sólidas, aunque fracturadas. El silencio que siguió no fue incómodo, sino sanador. Era el sonido de una verdad dolorosa pero liberadora que se instalaba en la sala, permitiendo que cada uno de nosotros respirara por primera vez sin el peso de la mentira. La batalla había terminado. No con gritos ni con más acusaciones, sino con el eco contundente de la integridad de un adolescente que se había erguido como el faro moral de la familia. Carlos fue el primero en moverse. Con una lentitud deliberada, como si cada movimiento fuera una recalibración de su propio carácter, se levantó de su silla. No miró a Laura, cuyo rostro era una máscara pálida de derrota y vergüenza. En cambio, se dirigió directamente a mí. Sus pasos resonaron suavemente en el piso de madera, y cuando llegó a mi lado, se arrodilló junto a mi silla, un gesto de humildad y respeto que no esperaba. Tomó mi mano, que aún temblaba levemente por la adrenalina, y la envolvió entre las suyas, que eran cálidas y firmes. Mamá, dijo, y su voz era gruesa por la emoción, cargada de un pesar genuino. Lo siento mucho por no haber visto, por no haber escuchado. Sus ojos, brillantes, buscaron los míos, y en ellos no hubo rastro de la duda que Laura había sembrado durante meses. Solo había un reconocimiento claro y doloroso de la verdad, y un profundo arrepentimiento. Tienes toda la razón. Esta es tu casa. Siempre lo será. Y nadie te la quitará. Esas palabras, dichas con una convicción que brotaba de lo más hondo, fueron el bálsamo que mi alma necesitaba. Eran más que una promesa, eran una restitución de mi dignidad y mi lugar en la familia. Luego, se volvió hacia Miguel, que seguía de pie, observando la escena con una serenidad que iba más allá de sus años. Carlos se puso de pie y se acercó a su hijo. No dijo nada. Simplemente lo abrazó con una fuerza que hablaba de un orgullo inmenso, de un agradecimiento profundo y de la vergüenza por no haber sido el quien se alzara primero. Miguel aceptó el abrazo, y en ese gesto silencioso entre padre e hijo, se selló una nueva alianza, una donde la lealtad y la verdad prevalecerían sobre la comodidad y la manipulación. Laura permaneció sentada, aislada en su rincón de vergüenza. No hubo disculpas de su parte ese día. El bochorno era demasiado grande, la exposición demasiado completa. Pero su silencio ya no era una amenaza, era la admisión tácita de su derrota. El poder que había ejercido Troug, la insinuación y el miedo se había esfumado, evaporado por la luz cruda de la verdad que Miguel había arrojado sobre ella. Miguel, con su valentía, no solo había defendido mi memoria, había preservado el mismísimo alma de nuestro hogar. Esas paredes, testigos de tantas risas y lágrimas, de tantas historias, respiraron aliviadas. El respeto, que había sido erosionado lentamente, fue restaurado de golpe, no por un decreto, sino por un acto de coraje puro. Él nos recordó a todos que un hogar no son solo 4 paredes y un techo. Es un santuario de recuerdos, un refugio de amor incondicional y un legado que debe protegerse con uñas y dientes de cualquier amenaza, venga de donde venga. La cena terminó en silencio, pero ya no era el silencio de antes. Era un silencio respetuoso, contemplativo, el de una familia que había esquivado por poco la destrucción y que ahora, herida pero más sabia, comenzaba el lento proceso de reconstruir la confianza, con la sombra de Laura relegada a un recordatorio de lo que jamás debía volver a suceder. Mi hogar estaba a salvo. Mi dignidad, intacta. Y todo, gracias al valor inquebrantable de mi nieto, que se alzó y dijo la verdad cuando más se necesitaba.